La guerra de Vietnam constituyó el conflicto más largo en que se vio envuelto a Estados Unidos. Para los veteranos, el regreso fue silencioso. El país quería olvidarse de Vietnam, pero los soldados no podían. Vietnam. Vietnam, 1945-1975, la guerra de los 10.000 días. Las secuelas de la guerra. $57.000 soldados regresaron a casa en ataúdes cubiertos por banderas y otros 150.000 en camillas. Aproximadamente 500.000 tiene todavía serios problemas emocionales. La mayoría, 2 millones, regresaron a casa sin cicatrices visibles, pero todos resultaron afectados por la impopularidad de la guerra. Su servicio y sus sacrificios no fueron apreciados. La sociedad decía, vosotros no ganasteis vuestra guerra, nosotros ganamos las nuestras. Vosotros sois unos perdedores, y no somos perdedores, y cuando voy por ahí les digo que somos alguien. Y puesto que soy un perdedor, según sus parámetros, no quieren tener nada que ver conmigo. Creo que cuando me hirieron en Vietnam, mi sangre corrió de la misma forma y mi dolor fue el mismo que el de mi padre y el de otros padres de veteranos de Vietnam. Ellos también tienen su culpa, los que nos enviaron allí. Saben que lo que apoyaron estaba mal y saben que lo que hicieron estaba mal. Pero somos nosotros los que cargamos con todo, la guerra. Es algo que me digo a mí mismo. La guerra nunca terminará para mí. La guerra nunca terminará para los hombres que lucharon en ella. Iremos a la tumba con esa guerra. Todo esto resultaba más duro para los que estuvieron inmersos de pleno en los combates. Esta es su historia. Esta sociedad se volvió hostil y en muchos casos ajena a los veteranos de Vietnam. En realidad, nunca se produjo ese regreso. Times Square, 1945. La celebración de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Este era el punto de referencia para los soldados que iban a Vietnam. Creían que la causa era justa. Después de las 2 guerras mundiales y la de Corea, no existían dudas sobre el patriotismo americano. Ahora, una nueva generación iba a la guerra con el mismo sentido del deber. La mayoría acudía con un credo muy simple, la creencia de que cuando la patria llama hay que responder a la llamada. El eslogan era, mi país, bien o mal. Muchos llegaron a describirlo como un servicio al sueño americano. Creía en el sueño americano y probablemente a causa de mi educación todavía creo un poco en ese sueño americano, pero ya no confío en él en la forma en que me lo enseñaron. Ahora cuestiono más. Aproximadamente 1 de cada 3 soldados que sirvieron en Vietnam participaron directamente en los combates. 2 millones de ellos fueron rotando como tropas de retaguardia. Otros 6 millones de veteranos de la época de Vietnam nunca vieron estas playas porque servían en bases de apoyo por todo el mundo. Del 500.000 de soldados que participaron en los combates, un número sin precedentes resultó herido. Recibí disparos en el estómago. Paré hasta 8 balas. Nos cogieron en una emboscada. Estaba en un puesto con otros 2 equipos de ametralladora. Yo era el tirador de la ametralladora principal y una granada me dio en la espalda. Me dispararon en la espalda, en las 2 piernas, y me apuñalaron en el brazo izquierdo en un combate cuerpo a cuerpo. La mano derecha me quedó paralizada. Tenía metralla en la espalda, en los pies, en la cabeza y en el 40% de mi cuerpo, y resulté herido por última vez a consecuencia de quemaduras de napalm. Tenía quemaduras de 2º y 3er grado. Fue lo más traumático que me había pasado en mi vida. Los heridos graves sobrevivían en Vietnam gracias a las avanzadas técnicas médicas y de transporte. La movilidad de los helicópteros les salvó la vida.
Los equipos médicos de rescate eran capaces de evacuar a los heridos en el fragor de los combates. Un oficial herido que se convirtió en experto en medicina de combate, el capitán Max Cleland. Había un avance en cuanto a la evacuación con helicóptero, junto con la alta tecnología disponible en el campo de batalla, que salvó a hombres como yo, que en la Segunda Guerra Mundial o en Corea habrían muerto. La tecnología incluía hospitales de campaña portátiles. En los enfrentamientos importantes se trasladaban al campo de batalla clínicas hinchables y pabellones de emergencia. A menudo, los cuidados que recibían los heridos eran mejores que los que se deparaban a los veteranos en casa. Se podían realizar complejas intervenciones quirúrgicas de todo tipo cerca de la zona de combate. Un hombre que fue salvado así, el capitán Cleland. El índice de supervivencia en Vietnam era más alto que en cualquier guerra moderna. En la Segunda Guerra Mundial, el índice de supervivencia de los heridos era de un 71%, en Corea del 74% y en Vietnam del 82%. Hubo 10.000 hombres que perdieron una extremidad, 10.000 amputaciones en Vietnam. En las fuerzas estadounidenses se perdieron más brazos, piernas y ojos en Vietnam que en la Primera Guerra Mundial y Corea juntas. O sea, que en Vietnam era más probable quedar seriamente incapacitado y sobrevivir que en cualquier otra guerra anterior. A nivel emocional, era más probable que se tuvieran dudas acerca de la razón de aquel sacrificio. El capitán David Christian ganó 12 medallas. Me dieron la extrema unción 2 veces. Recuerdo que el capellán me estaba dando la extrema unción. Me desperté y estaba semi-inconsciente y empecé a gritar. Ya sabes, no puede haber justicia, no hay Dios. ¿Por qué yo? Solo tengo 19 años. Padre, por favor. Regresé con cientos y cientos de hombres lisiados, cuyos cuerpos habían quedado destrozados en Vietnam, y no fuimos recibidos con dignidad. Pasé 2 años internado en hospitales y luego otros 6 años como paciente externo. Regresé a casa y mi refugio era el hospital. Me sentía cómodo en el hospital, lleno de cuerpos destrozados por la guerra. Hombres que habían perdido ojos, piernas, narices y con las caras destrozadas. Me sentía cómodo con aquella gente. Eran mis camaradas. El contraste con el tratamiento en casa les enfurecía. Un parapléjico, Bobby Murdoch, habla de la adaptación. Cuando sufrí la lesión en la columna, aprendí rápidamente lo que podía esperar y lo que no podía esperar en cuanto a cuidados. Tienes que aprender a planificar tu vida y a volver a empezar. Se necesita mucha paciencia, superar muchas frustraciones. Entre los 300.000 estadounidenses heridos en Vietnam, 30.000 hombres regresaron con invalidez total. Hacían falta años de rehabilitación antes de que pudieran reintegrarse en la vida americana, frecuentemente porque la sociedad no aceptaba lo que le recordaba una guerra impopular. Otra razón era que algunos hospitales del gobierno no resultaban adecuados. El veterano Lou Carello recuerda uno de ellos. Me llevaron al Bronx y juro que pensé que me llevaban a la cárcel. Quiero decir, pasillos largos, los techos muy altos. Era un edificio antiguo, ya sabes. Y entré allí y estuve allí unos 6 meses. Pero las drogas que daban allí... Era más fácil drogarse allí que en la cárcel. Y las ratas y las cucarachas, ya sabes. Tenía un amigo que era parapléjico total. Tenía una rata encima del pecho que debía pesar un par de kilos y no podía quitársela. Y otros 2 parapléjicos se subieron a sus sillas y tiraron la rata con un bastón y la mataron. Por todo el país, los veteranos protestaban por las condiciones de los hospitales. Me hirieron con un obús del 105. Me acerqué demasiado a la boca de fuego. Y tengo dolores de cabeza. Los he tenido desde entonces. Voy al hospital y no me admiten. Cuando estaba en el hospital, veía a los médicos cómo pasaban las visitas y cómo daban el alta a hombres con invalidez, con incapacidades graves, y les decían que fueran a otra administración. ¡Vayan a veteranos! La Administración de Veteranos es una agencia que mueve 22.000 millones de dólares al año. Desde hace años, dicha administración considera a los heridos de Vietnam iguales a los de otras guerras. En 1976, la Administración de Veteranos tenía un nuevo director, Max Cleland. Creo que lo que ocurrió fue que el país no estaba preparado. No solo no estaban preparados la Administración de Veteranos y el gobierno para ocuparse de los heridos, sino que el país no estaba preparado para cargar con los gastos de la guerra, ni en términos financieros, ni personales. El mismo Cleland se hallaba entre los heridos más graves. Perdió las 2 piernas y el brazo derecho en 1968 en un asalto heliportado.
Bueno, bajé, salí de debajo del helicóptero, el helicóptero despegó, me di la vuelta y vi una granada allí y pensé que debía ser mía. Y antes de que la tocase, explosionó. Cleland y otros como él tuvieron que superar las terribles heridas físicas y luego enfrentarse a otro trauma, la reacción de sus seres queridos. La vida familiar se convirtió en una herida de guerra. En lo primero que pensé fue en mis padres. Soy hijo único. ¿Cómo reaccionarían mis padres al ver a su único hijo literalmente destrozado? Mi pregunta inmediata era si iban a quererme, si iban a aceptarme o no. ¿Cómo iba a explicar todo aquello a mis amigos? Quiero decir, a mis compañeros de infancia, con los que jugaba a baloncesto y a béisbol, con los que nadaba y corría por el barrio. Quiero decir, ¿qué iba a decirles? ¿Sabes que había ido a Vietnam y estaba destrozado? Pensé en ello, pero no me daba cuenta de lo profundamente que afecta a otras personas el que alguien esté gravemente inválido. Quedan profundamente afectados. Mi padre tenía un complejo de culpabilidad enorme. Mi madre, instintivamente, los primeros años actuaba de forma superprotectora. Mis amigos también quedaron muy afectados. Uno de ellos, al enterarse de la noticia, se fue a vomitar. Una mujer me evitó durante años porque no podía verme. Te conviertes en una sobrecarga emocional para tu familia y amigos, pero creo que fue incluso agravada por la reacción del país hacia Vietnam. Solamente de mi condado partimos 29.000 muchachos para ir a luchar a Vietnam. Eran muchos. Mis 2 hermanos sirvieron allí y uno de ellos pasó 4 años en Vietnam. Ahora los 3 somos inválidos de guerra. El trauma de la guerra no resulta diferente. Por tanto, el respeto y la dignidad deberían ser iguales. Yo tenía 17 años cuando fui a Vietnam. Entonces no podía explicarme la magnitud de aquel conflicto. Yo a los 20 años sabía luchar en la guerra, pero no sabía las razones, el por qué o el por qué no. Algunos veteranos no pudieron olvidar lo que supuso la guerra para Vietnam. En el campo de entrenamiento atacaban un simulacro de aldea vietnamita. Habla el marine Jack McCloskey. Nos enseñaron, nos decían, id a esa aldea y tenéis que destruir todo lo que haya en ella. Y empezabas a hacerlo porque tu desconfianza básica en los vietnamitas se había prendido en ti. Todo lo que tuviera ojos rasgados. Todos los vietnamitas no eran seres humanos. Y siempre nos decían, mientras no tengáis contacto con ellos con las manos, los veréis como el enemigo, pero si les tocáis, veréis que tienen carne y sangre como vosotros. El marine Lou Corello perdió las 2 piernas en Vietnam, pero como muchos otros también está traumatizado por la naturaleza de la guerra, por cómo le afectó psicológicamente. Yo estaba en un equipo que mató a civiles que estaban en puestos clave. Yo era como un asesino a sueldo, ¿sabes? Todavía no puedo dormir sin una luz encendida. Todas las personas que eliminé o ayudé a eliminar vendrán a por mí. Una de las pesadillas que todavía padezco es que tengo mi maletín de médico al lado. Y busco en él, busco una venda y la venda se convierte en una bolsa para cadáver. Y no puedo, todavía no puedo superarlo. Dejar la guerra atrás se convirtió en una lucha individual. En 1968, los heridos que regresaban a casa eran cada vez más numerosos, lo que provocaba nuevas protestas civiles. El país estaba atravesando una crisis nerviosa nacional. El país estaba generando más historia de la que podía digerir, y desde luego más de la que el ciudadano medio podía explicarse. El movimiento antibélico aumentó y llegó a su punto álgido en 1968, y el mensaje me llegó alto y claro a mí, alto y claro a mi familia y también a mis amigos. Y el mensaje era que quizá aquel veterano había sido herido por nada. Una manifestación en Washington reunió a 1000 veteranos. Muchos procedían del centro del país y ahora estaban radicalizados por sus experiencias en Vietnam. Pasaron años antes de que Estados Unidos les entendiera. La razón de los años de servicio y sacrificio empieza a ser muy dudosa. Y es como un periodo de prueba emocional para empezar a intentar
a volver a encauzar tu vida. Y miras especialmente al pasado para ver cómo llegaste al punto donde estás. Y el pasado se hace cada vez menos racional. El pasado se hace cada vez menos aceptable para el pueblo estadounidense. Y empiezas a ser identificado como el personaje de una historia que fue mal. Alguien propenso a la violencia, un problema policial. Este era el estereotipo de los veteranos de Vietnam. Durante varios años, un número desproporcionadamente alto de presos de las cárceles federales estaba constituido por veteranos de Vietnam. La mayoría de sus delitos estaban relacionados con las drogas. Ellos alegaban problemas mentales a los que llamaban síndrome de post-Vietnam. Para estos hombres, las sesiones de terapia junto con otros veteranos constituyeron su principal apoyo durante muchos años. Un joven veterano que cumple 12 años por homicidio habla de su regreso a casa. Sin nadie con quien hablar, sin ayuda psiquiátrica, mató a un hombre para robarle y poderse comprar droga. En Vietnam había visto cómo su unidad de marines resultó aniquilada. Luego mató a un civil. Disparé una ráfaga de unos 5 o 6 tiros y ella cayó al suelo y rodó. Yo sabía que era una chica y se me pasaron por la cabeza todas las complicaciones que tendría al ir allí si todavía estaba viva. Así que avancé y la maté. Nos encontrábamos con civiles, quemábamos las casas, cogíamos lo que queríamos de ellas. Ya sabes, abusábamos de las mujeres, cosas así. Era una forma asquerosa de tratar a la gente. Cuando regresé de Vietnam nadie me hablaba ni nada. Ya sabes, era solo... Bueno, has podido volver, estupendo, tío. Ahora haz lo que quieras. Y lo que debería haber hecho, ahora lo veo. Era haber ido al psiquiatra, a alguien a quien poder contar esas cosas. En realidad no sé qué me pasó. Supongo que me arrepentí. Otro marine, el sanitario herido Jack McCloskey, creó un grupo de ayuda a veteranos visitando cárceles y hospitales. El 60% de mi cuello estaba totalmente quemado. Me han hecho varias operaciones quirúrgicas. En realidad, probablemente mi familia ha sufrido más que yo, porque soy una especie de oso. Creo que tu rabia es legítima y válida. Creo que también de la rabia he aprendido a tener paciencia. Que tengo que tener paciencia. Que debo tener esperanza. Si no tuviera esperanza, nunca podría recuperar mi inocencia y quiero recuperar mi inocencia. Teníamos el mejor material. Teníamos el material más bonito. Teníamos unas armas que eran bonitas. Dejadme acabar. Podíamos ponerlo. Había un... ¡Dejadme acabar! Creo que el problema aquí Y mucho más tarde, con la ayuda de psiquiatras, el gobierno puso en marcha un programa llamado Operación Tender la Mano, Operation Outreach. Y si decía a alguien que era un veterano de Vietnam, pensaban que era un asesino. Me llamaban criminal. Así que me callaba. Estuve callado durante 7 años y a lo largo de aquellos años fue lo peor que podía hacer. Dejar que creciera dentro de mí. Y por eso estoy aquí, en el grupo. Es algo que mi mente se desgarra cuando recuerdo Vietnam. Pero nunca se me va de la cabeza. Allí hubo una guerra, donde nuestros amigos murieron y nosotros matamos a personas. Nosotros entendemos lo que significa eso, pero el resto de Estados Unidos no. Hay mucha rabia, mucha frustración, mucha alienación. Para mí esas cosas son rasgos de cordura. No están locos. ¿Cómo si no se podría salir de esa situación sin sentir eso? Uno de los efectos más profundos que nos ha producido Vietnam es que hemos perdido el contacto con nuestro sentido de la sensibilidad. Siempre se nos ha considerado un país sensible y Vietnam ha cambiado eso un poco. El 60% de los veteranos escogieron empleos de orientación social o reemprendieron los estudios. Fueron ayudados por 2.000 grupos de autoapoyo distribuidos por todo el país. Años más tarde, la Asociación de Veteranos abrió clínicas de apoyo. El problema con que tropezaba la Asociación de Veteranos consistía en que los veteranos y la sociedad no se adaptaban mutuamente. Estas dificultades eran mayores para los veteranos de color. En los primeros años, los negros sufrieron un índice mayor de bajas y de vuelta a casa, las tensiones sociales hicieron que la rehabilitación resultara más dura.
En 1980, la Asociación de Veteranos declaraba que 1.750.000 veteranos todavía necesitaban ayuda psicológica y los nuevos programas ayudaron. Estaba en un hospital para veteranos y regresé a Colorado. Al cabo de una semana, alguien de los Wheelers, sillas de ruedas de Colorado, se puso en contacto conmigo y sin darme cuenta estaba bailando square dance. Es una de esas cosas que sales y bailas para un grupo de gente que baila square dance. Y ellos ven cómo lo haces y se dan cuenta de que estamos todos allí haciendo lo mismo, que es principalmente pasarlo bien. No hay que ver al veterano de Vietnam como un drogadicto. Un perdedor olvidado que no sirve de nada para la sociedad. En realidad es todo lo contrario. La verdad del asunto radica en que el veterano medio de Vietnam ha pasado probablemente por más dificultades físicas y psicológicas en conjunto que cualquier semejante de su generación, y ha sobrevivido a eso. Es un superviviente de una guerra de las más duras, tanto física como psicológicamente, y es capaz, debido a eso, de convertirse en un ser humano mejor, de apreciar más la vida y de contribuir más a ella. Ahora estamos enviando de nuevo a la escuela a un 66% de nuestros veteranos. Seguramente con este programa habremos enviado más veteranos de Vietnam de nuevo a la universidad de los que fueron tras la Segunda Guerra Mundial. De hecho, nos estamos convirtiendo en el grupo de jóvenes más educados que ha pasado por una guerra. Lou Carello volvió a la universidad para estudiar sociología. Espera ayudar a otros veteranos. Piensa en el futuro. El pasado, dice, es dolorosamente personal. No quiero que la gente conozca toda mi historia. Solo quiero que me dejen en paz. Pero entiéndeme cuando me veas. En una encuesta de opinión encargada por el gobierno, la mayoría de americanos definieron Vietnam como una guerra errónea en un lugar erróneo. Este veredicto llegó muchos años después de que Estados Unidos se embarcara en el conflicto. Para un veterano de Vietnam, creo que el elemento clave está en dejar que todo pase y no dejar que el recuerdo le persiga toda la vida y luego adoptar una actitud de decir, bueno, puedo ayudar a mi hermano veterano, quiero ayudar y si puedo usar mi experiencia para hacerlo, lo haré. Ahora tenemos problemas dentro de nuestro país y tenemos que resolverlos. Y en todo el mundo debería ser igual. Los vietnamitas son seres humanos. Muchas de las familias están sufriendo ahora porque perdieron hijos, perdieron familiares, por algo en lo que creían. Nosotros perdimos y creo que debería haber honor en todos los lados. El número de civiles y militares vietnamitas muertos en el norte y en el sur todavía se desconoce, pero se estima que fueron unos 2 millones, lo que equivale a la pérdida de unos 20 millones de estadounidenses. En cuanto a los veteranos norvietnamitas, sus problemas y perspectivas también se desconocen. Tuvieron un breve periodo de paz y luego la guerra continuó. Invadieron Camboya y fueron invadidos por China. Tras la guerra continua más larga de la época moderna, muchos de sus veteranos piensan que hará falta mucho tiempo para entenderla y olvidarla. Todavía amo a Estados Unidos. Y es casi como si yo fuera el buen sembrador. Quiero volver a plantar las semillas. De alguna forma pienso que Vietnam fue un pesticida que usamos y que no supimos el daño que nos haría a nosotros hasta años más tarde. Bardstown, Kentucky, una pequeña ciudad de América. Los habitantes recuerdan cómo llegó Vietnam a su ciudad. Supongo que se podría decir que la mayoría no queríamos ir. Comprendimos que teníamos que hacerlo y habíamos estado cobrando dinero del gobierno como unidad de reserva. Y llegó la hora de aportar algo. Nos pidieron que fuéramos y fuimos, basándonos en eso. No creo que nadie quisiera ir a la guerra. Bueno, me sorprendió. De eso no cabe duda, pero pensé que era correcto, que era lo que debía hacer. Estaba en aquella unidad y estaba dispuesto a aportar lo que me correspondía. No hicimos ascos. Creo que pensábamos, y creo que hablo por la mayoría de las personas de nuestra comunidad, pensábamos que hacíamos lo correcto. Creo que hay héroes, estoy seguro, que van buscando medallas y cosas así. Pero nosotros no éramos de esos. Este es el corazón de Estados Unidos, donde se hace y se juzga la historia. Es la segunda ciudad más antigua de Kentucky y tiene una población de 5.800 habitantes. La población cuenta con 9 iglesias, 3 fábricas y una galería de arte.
Bardstown es sinónimo de Bourbon y el motivo de inspiración de la canción Mi vieja casa de Kentucky. No creo que valiera la pena lo que perdimos. No creo que valiera la pena los hombres que perdimos allí, el número de hombres que perdimos. No creo que valiera la pena el dinero que se bombeaba a aquel país. No creo que de ninguna manera, forma o modo valiera la pena nada para el gobierno de los Estados Unidos lo que pasó y lo que se perdió y... No quiero decir que nadie perdiera la vida en vano. Nos pidieron que hiciéramos un trabajo e intentamos hacer ese trabajo, aunque no estoy de acuerdo con la forma en que lo hicimos. Él me decía, no llores, mamá, volveré. Pero cuando miré atrás vi que se le saltaban las lágrimas de los ojos. Pero era un buen soldado y creía en ello. Tenía miedo, tenía mucho miedo de que ocurriera algo. Los hombres de Bardstown se alistaron a una batería de artillería de la Guardia Nacional. En mayo de 1968, 500 hombres fueron llamados al servicio activo. 100 de ellos fueron a Vietnam, varios de los cuales permanecieron juntos destinados en la base de fuego Tomahawk al norte de Da Nang. Era la artillería de apoyo para la infantería. Escribían a sus familiares hablando del aburrimiento de la vida en el campo de batalla, pero estaban juntos, como lo habían estado desde la infancia. Ser de la misma ciudad parece una buena idea. Durante 7 meses sirvieron en una colina. En junio de 1969, un repentino ataque nocturno causa un gran número de bajas en la base Tomahawk. Algunos hombres de Bardstown no estaban en la base durante el ataque. Sus familiares recibieron noticias confusas. Pero querían saber exactamente qué había pasado porque les dijeron muchas cosas. Y querían hablar con alguien que tuviera información de primera mano. Claro que sabían mejor lo que había pasado porque yo no fui allí hasta que pudimos volar a la mañana siguiente. Ese día murieron 4 hijos de Bardstown. La comunidad intentó entenderlo. El padre de uno de los chicos me preguntó dónde estaba él. Me preguntó si sabía exactamente qué había pasado, cómo había muerto su hijo y esas cosas. Y en realidad yo no podía contestarle porque no estaba en aquella parte de la colina en el momento que ocurrió. Así que en realidad no podía decirle gran cosa. Recibí una carta de él que decía que estaba haciendo guardia, cuidando de sus hombres, que vio a los vietnamitas acercarse y cuando se giró y corrió para decirles que se metieran en el refugio, le alcanzó una granada. En total, 15 hombres de Bardstown murieron en Vietnam. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Los familiares se interesaron por sus últimos momentos tan lejos de casa. Unos te decían una cosa y otros te decían otra. En realidad no sabías nunca lo que... Yo nunca supe qué había pasado realmente. Me han dicho algunas cosas, pero no lo que pasó en realidad. La ciudad estaba conmocionada, de eso no cabe duda. No solo las familias afectadas, sino todos en general. Casi no podía creerlo. Pensaba que no podía ocurrir una cosa así, pero ocurre. Y quienes dirigían la guerra, los políticos, los generales y embajadores, todos se preguntaban qué salió mal en Vietnam. Bueno, lo primero respecto a Vietnam es que la campaña, la intervención militar estadounidense, en Vietnam fue llevada a cabo sin una planificación adecuada. No se podía decir que estábamos salvando al mundo de Ho Chi Minh. Nadie en su sano juicio esperaba que si Ho Chi Minh ganaba en Vietnam, sus legiones aparecieran al día siguiente en la playa de Malibú. Los altos mandos militares y los líderes políticos no solo no podían ofrecer aquella rápida victoria militar, sino que no podían ni definir qué era aquella victoria. No dimos los pasos necesarios para despertar el sentimiento de guerra en el pueblo estadounidense. Por ejemplo, no hicimos desfiles militares en las ciudades, no enviamos actrices guapas a las fábricas a vender bonos, nada de lo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial. Y una razón por la que no lo hicimos fue que pensamos que en una guerra nuclear
Resulta muy peligroso que todo un pueblo esté demasiado enfadado. Y eso crea un problema porque intentábamos hacer a sangre fría lo que nuestros hombres en el campo de batalla tenían que hacer a sangre caliente. Intentaron hacer la guerra los de arriba, de modo que pudieran hacer la guerra el máximo tiempo posible con muy poca presión en casa, por parte de las madres. Hacer la guerra como una guerra limpia. Daban días de descanso a los hombres. En Vietnam hicieron de todo en la guerra de Vietnam, menos intentar ganar la maldita guerra. Si Estados Unidos hubiera decidido que el resultado de los acontecimientos en Vietnam del Sur en aquel momento era de vital interés para el país y que por tanto debíamos estar preparados, desde luego habríamos dedicado toda la fuerza de nuestro poder nacional para que el resultado fuera positivo. Teníamos la mejor fuerza militar que ha reunido jamás Estados Unidos. Una fuerza que habría puesto fin a la guerra de no haber sido por las decisiones políticas que lo prohibían. Creo que los dirigentes del futuro tendrán que considerar si no se debe usar el máximo de fuerza desde el principio. Ahora se podría argumentar, por lo que respecta a Vietnam, que cuando el presidente Kennedy decidió combatir por Vietnam y no por Laos, debería haber enviado 100.000 soldados inmediatamente. Enviar una fuerza importante inmediatamente para dejar claro a los de Hanoi que íbamos a tomárnoslo muy en serio. Estados Unidos envió a Vietnam 500.000 de hombres. El ejército quería 200.000 más. Si escogíamos utilizar todo nuestro poder, podíamos demoler inmediatamente. Como decía el general LeMay, podíamos haberles bombardeado hasta hacerles retroceder a la edad de piedra. La idea de que aumentando la ayuda en 750 millones de dólares más y con 200.000 hombres más habría cambiado la situación es absurda. Francamente, pienso que el que perdiéramos la guerra se debió en realidad al hecho de que los estadounidenses habían interpretado mal la naturaleza de la guerra durante muchos años. Enviar 550.000 soldados estadounidenses allí para combatir en la guerra no era en realidad la reacción correcta, conociendo la naturaleza de aquella guerra. Luego nos volvimos impacientes cuando los soldados eran incapaces de encontrar al enemigo y eliminar la amenaza. Ay. Un maldito francotirador ahí. Retroceded unos 5 metros. 5 metros. 5. Lees cosas sobre la guerra, oyes hablar de ello, pero nunca piensas que serás tú. Una noche acabé disparando a los monos. Tenía mucho miedo. Miedo. En realidad no pensaba mucho en si podría volver a casa o si estaría entero cuando volviera a casa. Pero yo estaba aterrado por las llamas y gritaba e intentaba escalar el acantilado y siempre me caía a las llamas y me rodeaban por todas partes. Es monotonía salpicada de momentos de terror puro. Era disparar y fallar. Era como perseguir a un colibrí. Ibas a un pueblo, nada. A otro pueblo, nada. Nada. Y el enemigo, el colibrí que perseguíamos, estaba por allí. No sabía qué pretendía el enemigo. No sabía qué hacía yo como soldado, cuál era mi misión. Rodeábamos una aldea, la registrábamos y nos íbamos. Y la aldea se pasaba al enemigo. Parecía una estrategia sin sentido. Y aún así yo pensaba que quizá habría alguna razón o sentido tras ella. Nunca pude saberlo. Aún no he podido saberlo. En 1968, la guerra de Vietnam empezó a perder el apoyo popular en Estados Unidos. Ese mismo año, la ciudad de Bardstown envió a sus hombres a Vietnam. Yo dije que la oposición a la guerra empezaría a crecer cuando empezasen a llegar cadáveres no a Louisville, Kentucky, y a Memphis o Nueva York, donde nadie se entera si ha muerto alguien en la manzana contigua o en la casa de al lado, sino cuando empezasen a llegar a ciudades de 5 o 10.000 habitantes o a ciudades más pequeñas. En ciudades con esa población constituye un acontecimiento histórico la muerte del hijo de alguien y su llegada para enterrarle aquí. Un hecho así sale en los periódicos del condado y en otros más pequeños, y al final algo ocurre en el país. Su cuerpo llegó como una semana después de su muerte. Llegó un domingo por la noche y fueron a recogerlo el domingo por la noche. Y me dijeron que el ataúd estaba abierto. Vinieron a mi casa,
a decirme que había vuelto y que podía verle aquella noche. Casi toda la ciudad ya sabe, habíamos ido a la escuela juntos y jugábamos juntos y todo eso. Sí, los conocía a todos. Me sentí como engañada y que le habían engañado a ella respecto a su padre y sentí miedo. No sabía si podría hacerlo, no sabía si podría criar a mi hija yo sola. Vi a personas suplicando por vivir, vi a otras morir y simplemente me preguntaba, ¿vale realmente la pena todo esto? Mi mayor consuelo es que pienso que le llegó su hora, que era la voluntad de Dios. Pienso que que le había llegado su hora, que Dios quiso llevárselo. Desde luego me hizo, creo, mejor persona. Sin duda hizo que me diera realmente cuenta de lo que es la vida. Sufrieron una injusticia, todos los chicos. Primero, no conocíamos a nuestro aliado. En segundo lugar, sabíamos aún menos de nuestro enemigo. No conozco a nadie, nunca conocí a nadie que hubiera conocido a alguno de los principales líderes de Hanoi. Conocíamos a uno o dos de nombre, pero solo de nombre. De Dien Bien Phu a Xuan Loc, de Son Tay a Son My, del delta del Río Rojo a Kon Tum. Los vietnamitas eran reclutados por un periodo de 30 años y las bajas afectaron virtualmente a todas las comunidades. Tet, el Año Nuevo vietnamita, es su día de recuerdo. Este es el equivalente vietnamita a Bardstown. Aquí también las ciudades y los pueblos tienen monumentos. Se estima que murieron unos 2 millones de vietnamitas del norte y el sur entre militares y civiles. Comparado con nuestra población, los norvietnamitas habían tenido lo que para nosotros habrían sido 10 millones de muertos y seguían adelante con la guerra. Al mismo tiempo, creo que sobreestimé la paciencia del pueblo estadounidense. Y creo que la decisión de poner fin a aquello no se tomó en los campus de las universidades o en las calles, sino cuando el pueblo llano, quizá en la primera mitad de 1968, llegó a la conclusión de que si no podíamos decirles cuándo acabaría la guerra, podíamos abandonarla. Así que en realidad cometimos el error de no tener una base sólida en cuanto a conocimiento de lo esencial del enemigo, de nuestros amigos y de nosotros mismos. Creo que la única gran causa de la derrota de América en Vietnam fue que estábamos apoyando al régimen del sur, que era tradicionalista, débil y a medio formar, contra el régimen del norte, que estaba muy motivado y era disciplinado ideológicamente. Que fue realmente la debilidad de los survietnamitas que los incapacitaba para reaccionar. Su incompetencia, su corrupción, su división. El caballo al que apoyábamos era un caballo que por mucho que se le azotara, era incapaz de ganar la carrera. Yo diría que esa fue la única y gran razón por la que, a pesar del enorme esfuerzo que hizo Estados Unidos en Vietnam, el resultado fue tan desastroso. Vietnam parecía ser la guerra más larga, la más impopular, la más innecesaria, inútil y más misteriosa de la historia de Estados Unidos.
Lo hicimos movidos por los mejores y más altos motivos. No lo hicimos por ventajas egoístas. No lo hicimos por ninguna expansión territorial. Pensamos que podíamos ayudar a salvar la libertad en el mundo yendo allí. Por tanto, nuestra teoría era correcta. Pero lo que pensábamos que era la expansión de la agresión soviética, en mi opinión, ahora parece muy claro que era una guerra civil en Vietnam. Fue obviamente una experiencia triste para el pueblo estadounidense. Si debíamos haber ido o no, es algo que desconozco. Quiero decir, quizá en mi interior diría que no deberíamos haber ido. Para mí, la fuerte sensación que tengo ahora es que Estados Unidos debería ayudar a sus aliados en todo el mundo. Esa es una de nuestras funciones, pero no deberíamos involucrarnos. Desde luego no debemos involucrarnos militarmente, a no ser que estemos muy seguros de que en una zona en concreto la seguridad nacional de Estados Unidos está en peligro. Todavía hay grandes diferencias. Los estadounidenses no podemos desechar la idea de que somos grandes y que por tanto Dios debe haber puesto su mano en nuestro hombro y que no seríamos tan ricos si no fuéramos listos. Por tanto, debemos ser listos. Creo que muchos de los veteranos de Vietnam entienden probablemente mejor lo que podríamos llamar patriotismo que nuestro gobierno. Yo no me considero un perdedor. Creo que el perdedor allí fue mi gobierno. No estoy seguro de que Estados Unidos perdiera en Vietnam. Creo que el que los vietnamitas perdieran en Vietnam se debió principalmente a la falta de voluntad y deseo del pueblo de Vietnam del Sur de defender su propio país. Si hubiéramos tenido algún conocimiento de Vietnam, nunca nos habríamos metido. Era una tarea perfectamente absurda y demencial. Considero perdedora a mi sociedad. Creo que el verdadero perdedor fue la gente del sudeste asiático, el pueblo de Camboya, el pueblo de Laos. Creo que fue una gran tragedia y un triste capítulo en la historia de Estados Unidos. Yo estuve allí más de un año y nunca sentí amor por aquella gente. Y quizá debería haberlo sentido. Eso es algo que tengo que meditar. Pero amo este país. Y mi país me pidió que fuera y esa es la razón por la que fui y punto. Y quizá tenga que volver a hacerlo en otra parte. ¿Quién sabe? 57.000 soldados estadounidenses murieron en Vietnam. Creo que siempre serán recordados. No creo que haya dudas sobre eso. Aquí no lo olvidaremos nunca. Hemos puesto el monumento en la plaza del juzgado y especialmente los que participamos directamente y por supuesto todas las familias, aquí nunca se olvidará. Es imposible, así de simple. Es bonito, sí, que le recuerden, que pongan un monumento, pero, bueno, eso no nos lo devolverá. Pero es bonito que la ciudad quiera recordarle. Bueno, lo recuerdo prácticamente todo como si fuera ayer. Desde que era niño, un bebé, todo. Nunca lo olvidaré. Bardstown, un decenio después. Y el centro de Hanoi, donde a diario un repique de recuerdos suena al mediodía.